Hola, bienvenidos a Boe Academy, soy Juan Mari Ruiz. En el vídeo de esta semana os voy a mostrar un truco muy sencillo para estabilizar una nota, el agudo. Es verdad que lo podemos hacer con la posición normal, pero en un inicio tan delicado como este hay ciertos riesgos. Puede que sujetemos un poco para intentar controlarla y se nos quede alta. O todo lo contrario, que se nos caiga un poco. Por supuesto, tenemos que trabajar para conseguir de la forma natural afinar cualquier nota, pero siempre hay truquitos de llaves, alguna posición suplementaria que podemos añadir que nos ayuda a estabilizar estas notas. En este caso, y más viniendo de un fa, ese mordente, no hagáis demasiado rápido ese mordente, ¿vale? Para que quede bien expresivo. Basta con mantener estos dos dedos y ya veréis cómo se estabiliza mucho la nota, lo que nos permite darle un poco más de vibrato, impulsarla un poquito más, sin el riesgo de que se nos descontrole. Y otra ventaja, como venimos de un fa y volvemos, sobre todo, volvemos a otro fa, este gesto de dejar caer muchos dedos de la posición normal, de la, fa, son 4 dedos. Estoy exagerando el ruido de llaves, ¿no? Pero ya veis que son muchos dedos, en cambio aquí solamente van a ser 2. Y no olvidéis levantar este dedo, porque si no, nos vamos a un si bemol medio mal hecho. Esto lo podéis utilizar en esta obra, Primera Romanza de Schumann, pero hay otras obras que empiezan también con un la muy delicadito, por ejemplo, Cuarteto de Mozart, segundo movimiento. Ahí no voy a un fa, pero como ese la es muy largo, es bastante más largo de lo que acabo de tocar yo ahora, y nos interesa hacerlo crecer, disminuir, vibrarlo un poco, este par de dedos puestos aquí van a estabilizar la nota, y nos va a dar mucha seguridad. Para poder abrirla, vibrarla sin riesgos. Seguimos la semana que viene.